Muchas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar esta tarde aquí hablando sobre un tema tan emocionante que es el potencial de la inteligencia artificial en el mundo del desarrollo de software. Como ya lo comentaron, soy Pedro Damián y mi área de especialización es el desarrollo de software. La inteligencia artificial ha sido un tema popular durante décadas, pero en los últimos años se ha habido un cambio significativo en la forma en que se está utilizando y ha influido enormemente en todas las áreas de nuestra sociedad. En este momento no existe un área o sector en donde la IA no se encuentre presente o esté siendo utilizada, al grado tal que en algunos sectores ha llegado incluso a sustituir de manera parcial o total al ser humano. Sin embargo, en esta charla no me enfocaré tanto en estos aspectos negativos o apocalípticos de la IA, sino que me centraré en el mundo maravilloso que es la creación del software y los beneficios que hemos logrado obtener los desarrolladores de software con la IA, tanto con una IA generativa como aquella de procesamiento del lenguaje natural. Durante esta charla abordaré algunos conceptos de la IA, resaltaré algunos hitos históricos que han definido lo que es ahora la IA, mencionaré algunos tipos de inteligencia artificial, tales como el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial generativa, que son dos de los principales modelos que utilizan las IAs actuales. Abordaré las ventajas que la IA ofrece al desarrollador de software y las herramientas que pueden ser utilizadas. Cerraré con una aplicación muy polémica y bastante utilizada que se llama ChatGPT, pero vista desde el mundo del desarrollo de software. Bueno, ¿dónde nace la IA? La inteligencia artificial es un campo de la informática que se ocupa de la creación de máquinas y sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción, la toma de decisiones y el lenguaje natural. El objetivo de la IA es desarrollar sistemas capaces de procesar información y tomar decisiones de manera autónoma, mejorando su rendimiento y adaptándose a situaciones cambiantes. La IA busca emular la inteligencia humana, pero no se trata de crear sistemas que imiten el pensamiento humano en su totalidad. Más bien, se trata de utilizar la tecnología para mejorar la eficiencia y la precisión en la toma de decisiones, resolución de problemas y tareas similares. La IA busca diseñar sistemas que puedan aprender y mejorar su rendimiento a lo largo del tiempo, utilizando algoritmos de aprendizaje automático que les permiten procesar grandes cantidades de datos y extraer patrones y relaciones significativas. Entre los objetivos específicos de la IA se encuentran la comprensión del lenguaje natural, la identificación de objetos tanto en imágenes como en video, la toma de decisiones en situaciones inciertas, la automatización de tareas y procesos, la optimización de recursos y la personalización de experiencias de usuario. La IA no es nada nuevo. Tiene sus orígenes en la filosofía y la ciencia de la computación. En la antigüedad, los filósofos como Aristóteles y Descartes exploraron la idea de la inteligencia artificial y la posibilidad de crear seres artificiales que pudieran pensar y actuar como los humanos. Sin embargo, el verdadero desarrollo de la inteligencia artificial comenzó en la década de los 50, específicamente en el verano de 1956 en el Dartmouth College de New Hampshire, donde se llevó a cabo una conferencia clave que estableció el campo de la inteligencia artificial y sentó las bases para la investigación en el área.
En esta conferencia se reunió un grupo de expertos en matemáticas, en lógica, en psicología y ciencias de la computación para discutir la posibilidad de crear una máquina inteligente. Durante la conferencia, los participantes acordaron que la IA debería ser considerada una disciplina en sí misma, en lugar de ser vista como una rama de la cibernética o la teoría de la información. También definieron los objetivos de la inteligencia artificial, como la simulación de procesos cognitivos humanos, el aprendizaje, la percepción, la toma de decisiones y el lenguaje natural. Además, establecieron un plan de investigación para lograr estos objetivos. También se discutieron una serie de cuestiones éticas y filosóficas relacionadas con la IA, como es la responsabilidad y el control de las máquinas inteligentes. Estos temas han tomado enorme relevancia en estos momentos, ya que el impacto y la influencia que en esta sociedad tenemos de la IA es muy elevada. En las décadas siguientes, los investigadores de la inteligencia artificial trabajaron en una serie de enfoques para crear máquinas inteligentes, incluyendo la lógica simbólica, las redes neuronales y el aprendizaje automático. La lógica simbólica, también conocida como el enfoque basado en reglas, en este enfoque se centra el desarrollo de sistemas que pudieran manipular símbolos y reglas lógicas para simular el razonamiento humano. Se desarrollaron lenguajes de programación muy específicos, como es el Lisp y el Prolog, que el Prolog aún continúa siendo vigente en nuestra época. Se realizaron o se utilizaron para crear sistemas expertos y sistemas de razonamiento automático. También surgieron las redes neuronales artificiales. Este enfoque se inspiró en la estructura y el funcionamiento de las neuronas biológicas del cerebro humano y se centró en la creación de algoritmos y modelos computacionales que pudieran simular la forma en que las neuronas se conectan y procesan información. Las redes neuronales artificiales han demostrado ser efectivas en tareas como el reconocimiento de patrones, el procesamiento de imágenes, el análisis de datos y se han utilizado ampliamente en aplicaciones de aprendizaje automático y deep learning. Junto con el enfoque de redes neuronales, surgió el enfoque del aprendizaje automático, que se centra en el desarrollo de algoritmos que pueden aprender de los datos y mejorar su rendimiento a medida que le proporcionemos más información. El aprendizaje automático es una subcategoría de las redes neuronales y se basa en la utilización de modelos matemáticos y estadísticos para identificar patrones y relacionar los datos. Se han utilizado en procesamiento de lenguaje natural, en clasificación de imágenes y en la predicción de resultados financieros. En la década de los 90 se produjo un cambio hacia un enfoque más práctico de la inteligencia artificial, con la aplicación de la tecnología en el mundo real y la incorporación de la IA en aplicaciones comerciales. Así surgieron los sistemas basados en casos que eran sistemas de software que utilizaban casos históricos para tomar decisiones y resolver problemas. Además, se produjo una mejora en la capacidad de procesamiento de las computadoras, lo que permitió que los investigadores y desarrolladores trabajaran con un conjunto de datos mucho más grande y complejo. Al entrar el nuevo siglo, en la década de los 2000, se produjo un avance significativo gracias a la popularidad de la web y el aumento de los datos disponibles en línea. Esto llevó al desarrollo de técnicas de minería de datos que utilizaban algoritmos para identificar patrones y relaciones en grandes conjuntos de datos. Además, se produjo un aumento en la capacidad del procesamiento y almacenamiento de datos, lo que permitió procesar
conjuntos de datos aún más grandes y complejos. También la IA se convirtió en una parte integral de la vida cotidiana, desde la inteligencia que tienen los motores de búsqueda en línea hasta los asistentes personales virtuales que los estamos utilizando de manera natural en diferentes ámbitos de nuestra existencia. Existen diferentes tipos de inteligencia artificial que son utilizadas actualmente. Una pequeña clasificación, pero podríamos mencionar una IA basada en reglas. Este tipo se basa en reglas y condiciones predefinidas y utiliza la lógica para la toma de decisiones. Esta IA es útil en situaciones en las que se dispone de un conjunto fijo de datos y se necesitan respuestas precisas y específicas. También tenemos el aprendizaje automático, la cual utiliza algoritmos para aprender de los datos de entrada y mejorar su rendimiento con el tiempo. Es útil en situaciones en las que se disponen de grandes cantidades de datos y se necesita la capacidad de detectar patrones y hacer predicciones precisas. También aún es muy utilizado las redes neuronales, que son una forma específica de aprendizaje automático que imita la forma en que el cerebro humano procesa la información. Se utiliza bastante en el reconocimiento de imágenes, en el procesamiento del lenguaje natural y en la robótica. También tenemos los sistemas expertos, que utilizan conocimientos y reglas específicas para tomar decisiones en situaciones complejas. Se utilizan en la medicina, en la ingeniería y en la gestión empresarial. El procesamiento del lenguaje natural se utiliza para procesar y analizar el lenguaje humano en texto o en voz. Por ejemplo, los chatbots, la traducción automática y la clasificación de texto. Y un tipo más es la IA generativa. Este tipo de inteligencia artificial se enfoca en la generación de datos nuevos e inéditos. En lugar de simplemente realizar tareas o toma de decisiones basadas en datos existentes, la IA generativa utiliza modelos generativos para aprender patrones y características de un conjunto de datos y luego crear nuevas instancias de esos datos que se parecen a los originales. Este tipo de inteligencia se utiliza en aplicaciones como la generación de música, la generación de imágenes, la generación de videos, de textos y de una gran cantidad de contenidos creativos. Esta es una pequeña clasificación de las inteligencias artificiales. Por supuesto, cada uno de ellos tiene sus fortalezas y debilidades y se utilizan en diferentes aplicaciones. Vamos a centrarnos en dos tipos de inteligencia artificial que son muy utilizadas para el funcionamiento de la mayoría de las inteligencias artificiales actuales y además tienen tremenda influencia en todos los sectores de nuestra sociedad. Nos estamos refiriendo al procesamiento del lenguaje natural y a la IA generativa. Los objetivos de estos tipos de inteligencia son entender y producir lenguaje humano en texto, lo que le permite generar respuestas a preguntas y ofrecer soluciones a problemas en lenguaje natural. Una de las teorías fundamentales en el procesamiento del lenguaje natural es el modelo de lenguaje estadístico, que es utilizado para modelar la probabilidad en que una secuencia de palabras sea una oración válida en un idioma determinado. El modelo se basa en la idea de que la probabilidad de que una oración sea gramatical y coherente depende en gran medida de las probabilidades de que cada palabra individual aparezca en su posición correcta dentro de una oración. El lenguaje estadístico típico, en el lenguaje estadístico
típicos se calculan las probabilidades de ocurrencia de cada palabra en una oración, así como las probabilidades de ocurrencia de la secuencia de palabras en un idioma. Estas probabilidades se utilizan para determinar la probabilidad de que una secuencia de palabras sea una oración válida, ¿sí?, en el idioma en cuestión. El modelo de lenguaje estadístico es una herramienta muy útil en el procesamiento del lenguaje natural, ya que le permite a las computadoras comprender y procesar el lenguaje natural de una manera más efectiva. Por ejemplo, se utilizan aplicaciones de reconocimiento de voz para transcribir lo que se dice en texto escrito, en aplicaciones de traducciones automáticas para traducir texto de un idioma a otro y en aplicaciones de corrección gramatical para identificar errores gramaticales y sugerir correcciones. Las inteligencias artificiales actuales basan su funcionamiento en la teoría del modelo de lenguaje basado en la sintaxis, para analizar las estructuras gramaticales de las oraciones y comprender su significado. Este modelo se basa en la idea de que la estructura sintáctica de una oración es esencial para su comprensión y que el significado de una oración puede ser determinado por su estructura gramatical. En un modelo de lenguaje basado en la sintaxis, se utiliza un árbol de análisis sintáctico para descomponer una oración en sus componentes estructurales básicos, como verbos, sustantivos, adjetivos y preposiciones. Estos componentes se organizan en una estructura jerárquica que representan la relación entre ellos dentro de la oración. Es útil en el procesamiento del lenguaje natural porque permite a las computadoras entender la estructura gramatical de la oración y su significado implícito. Por ejemplo, puede hacer análisis de sentimientos para determinar el tono emocional de un texto. Puede identificar nombres de personas, lugares, organizaciones dentro del texto y la generación de texto para crear oraciones gramaticales correctas y coherentes. Existen una amplia variedad de aplicaciones de inteligencia artificial basada en el procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, están los chatbots y los asistentes virtuales para el análisis de sentimientos y opiniones, la traducción automática, la clasificación de textos, el análisis de texto, el reconocimiento de voz, la generación de texto y la generación de resúmenes de manera automática. Una de las principales fortalezas de estas inteligencias artificiales es su capacidad para analizar grandes cantidades de datos y procesarlos rápidamente. También son capaces de detectar patrones y relaciones en el lenguaje humano que pueden ser difíciles de detectar por los humanos. Además, pueden trabajar de manera continua sin cansarse, lo que hace ideal para aplicación que son trabajos altamente repetitivos. Una de las debilidades es que todavía tienen dificultades para entender el contexto y las emociones detrás del lenguaje humano. También pueden ser engañados por el lenguaje ambiguo o sarcástico, lo que puede llevar a un resultado impreciso o incluso inapropiado en algunos casos. El otro tipo importante es la inteligencia artificial generativa. Esta utiliza algoritmos y redes neuronales para crear contenido nuevo y original. Utiliza un proceso de entrenamiento en el que se le proporciona una gran cantidad de datos de entrada, ya sean imágenes o texto, y luego se le enseña a generar nuevos datos a partir de esas entradas. A medida que el sistema se entrena,
aprende a reconocer patrones y características de los datos de entrada y utiliza ese conocimiento para crear nuevos datos que son coherentes y relevantes. Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones creativas, por ejemplo, en la creación de nueva música, en la creación de literatura, en el arte visual, en la moda, entre muchos otros. Uno de los ejemplos más famosos que se tienen de esta inteligencia artificial generativa es una herramienta, un programa de Google que se llama Deep Dreams, en el cual utiliza redes neuronales para analizar y procesar una imagen y luego modificarla y crear nuevas imágenes que parecen sacadas de un sueño. Otro ejemplo es el proyecto AIVA, que es básicamente el artista virtual de inteligencia artificial que utiliza un algoritmo de aprendizaje automático para crear música clásica original. Ahora bien, todo este mundo, o por lo menos las inteligencias artificiales actuales, ¿qué beneficios nos ofrece al mundo del desarrollo de software? Primero, está perfectamente diseñada para automatización de tareas de desarrollo que son repetitivas y tediosas. Por ejemplo, la revisión del código, la identificación de errores. El objetivo final, pues, es ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia de los desarrolladores. También nos ayuda a mejorar la calidad del código. La inteligencia artificial puede analizar nuestro código fuente y detectar patrones que puedan surgir problemas potenciales en la calidad. También puede utilizarse para proporcionar sugerencias y correcciones del código, lo que puede mejorar la calidad del código que se está produciendo. Además, hay IAs que nos permiten generar código. ¿Sí? Podemos generar código a partir de requisitos y especificaciones que les proporcionamos nosotros los desarrolladores, y esto pues nos permite ahorrar, por supuesto, tiempo y esfuerzo. También en tareas de pruebas, en el testing, es muy utilizado, ya que la IA genera casos de prueba de manera completamente automática, detecta patrones en los resultados de las pruebas, lo cual nos puede ayudar a los desarrolladores a identificar áreas problemáticas y, por consiguiente, mejorar la calidad del software. También nos puede apoyar en personalizar la experiencia del usuario en función de las preferencias y los comportamientos del usuario. Esto nos puede ayudar a mejorar la satisfacción del usuario y la eficacia del software a través de generación, por ejemplo, de textos que para las descripciones, para las instrucciones y para los mensajes de error, ¿no? Para hacerlos más claros y precisos. También puede hacer más eficiente la comunicación tanto entre los desarrolladores como la comunicación hacia los usuarios finales de las aplicaciones. Por supuesto, en el análisis de texto nos puede ayudar a analizar grandes cantidades de textos y datos que nos permiten identificar patrones y relaciones que pueden ayudarnos a comprender mejor los requerimientos de los usuarios, ¿sí? Y por supuesto, esto nos genera mayor rapidez en la producción del software, ¿no? Ya que si hace todo esto de manera más efectiva y automatizada, las tareas repetitivas, pues podemos acelerar los procesos de desarrollo de software y reducir los tiempos de entrega en el producto final. Herramientas que nosotros como desarrolladores podemos utilizar, hay muchas. Yo aquí les hago una pequeña recopilación de algunas de las más poderosas o más actuales o que se han utilizado en mayor medida en estos años. Por ejemplo, tenemos bibliotecas de aprendizaje automático que proporcionan herramientas para entrenar modelo de aprendizaje automático para tareas como es la clasificación, la regresión,
y el procesamiento del lenguaje natural. Dentro de estas herramientas tenemos una que se llama TensorFlow, que es una plataforma de código abierto desarrollado por Google, que nos crea modelos de aprendizaje automático y redes neuronales, ¿sí? Se utiliza bastante en la identificación de imágenes, la detección de fraudes y la clasificación de datos. Tenemos otra herramienta que se llama PyTorch. Esta es una plataforma también de código abierto, pero fue desarrollada por Facebook, que también nos permite crear de modelos de aprendizaje automático. Se utiliza mucho para la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de voz. Otra más, la Scikit-learn, es una biblioteca de aprendizaje desarrollada en Python, ¿sí? Que nos da una gama enorme de algoritmos de aprendizaje automático y herramientas para procesar y analizar datos. Se utiliza en clasificación de imágenes, detección de fraudes, segmentación de clientes, análisis de sentimientos y recomendaciones de productos. Otro tipo de herramientas son los sistemas de chatbot. Estas herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a automatizar la interacción con los usuarios. Y aquí podemos mencionar el Dialogflow, que es una plataforma de desarrollo de chatbots de Google, que por supuesto utiliza inteligencia artificial para comunicar de manera natural con los usuarios. Se utilizan comúnmente en aplicaciones de servicio al cliente, asistentes virtuales y aplicaciones de mensajería. Tenemos también IBM Watson. Esta es otra plataforma, obviamente creada por IBM, que nos permite crear aplicaciones personalizadas de inteligencia artificial. Se utiliza comúnmente en el análisis de texto, la detección de fraudes y la atención al cliente. También tenemos otra biblioteca de Microsoft que se llama Bot Framework. Este es un conjunto de herramientas y servicios que nos permiten desarrollar, construir y desplegar chatbots en diferentes plataformas, ¿sí? Podemos crear chatbots conversacionales utilizando muchos lenguajes de programación, incluyendo C#, Node.js, Python, ¿sí? Incluye, por supuesto, servicios de inteligencia artificial que permite a los chatbots comprender y responder a las solicitudes de los usuarios de manera más natural y efectiva. Tenemos también herramientas para el análisis de datos. 5 minutos, maestro. 5. ¿Cuántos? 5. Ok. Bueno, están herramientas para el análisis de datos, entre que son Apache Spark, Hadoop. Tenemos este de pruebas automatizadas, que es también muy utilizado en el área del desarrollo de software. Solo les presento Selenium y Appium. Tenemos también herramientas de generación automática de código, como es Tabnine o GitHub Copilot. Y bueno, me centro en el que tenemos una influencia tremendamente enorme en este momento, que es el ChatGPT, ¿sí? El ChatGPT en realidad es uno de los robots ampliamente utilizados en el desarrollo de software y que nos permite trabajar con lenguaje natural. Nosotros podemos preguntarle y él automáticamente nos estaría respondiendo. Bueno, tiene toda una teoría atrás, por supuesto, el GPT, que es el transformer preentrenado generativo, es toda una metodología de desarrollo de distintos modelos que se utilizan para poder entrenar este robot y que sea capaz de contestarnos de una manera determinada. Voy a aprovechar estos últimos minutos para hacer una pequeñísima demostración de cómo podemos aprovechar el ChatGPT. Por supuesto, los traigo en imágenes. Sin embargo, déjenme ver si la tecnología no nos falla ahora y voy a tratar de hacerlo en tiempo real. Por supuesto, este es el ChatGPT, en donde ustedes de manera automática pueden ponerle un texto en lenguaje natural. Por ejemplo, en este momento le voy a escribir, ya lo tengo aquí listo, no voy a tardar en capturarlo. Yo le estoy preguntando, escribiendo,
define una actividad práctica para la materia de programación en lenguaje C# sobre el tema de ciclos. Y aquí automáticamente me está generando la actividad en la cual yo le puedo proponer a mis estudiantes que realicen, ¿no? Aquí me dice práctica de implementación de ciclos, descripción de la actividad, plantear el siguiente problema. Se desea implementar un programa en C# que calcule el factorial de un número entero, etcétera. Y le puedo decir, ¿me puedes generar el código en C# y por supuesto que sí, aquí te presento el código fuente en C# para resolver el problema. Listo, me está presentando el código fuente de la práctica que me diseñó. ¿Sí? Aquí es, por ejemplo, en el área de la docencia. Por ejemplo, también les había comentado que otra opción es la optimización de código. Por ejemplo, yo aquí le voy a presentar un pedazo de código y le digo si es posible, le estoy diciendo, es posible optimizar el siguiente código, y el ChatGPT me dice sí, es posible optimizar el código de C# que proporciona esto y me da la solución. ¿Sí? Entonces, esta es una manera tremendamente poderosa en la cual nosotros los desarrolladores de software podemos evitar muchísimo trabajo, podemos optimizar el código. Generalmente si ocurre algún error, ustedes le colocan el error al ChatGPT y les da la solución en tiempo real, como lo están ustedes viendo en este momento, ¿no? Entonces, esa es el ChatGPT. Y para cerrar, pues bueno, aquí está la presentación. Pues como ustedes seguramente han estado viendo en sus redes sociales, han estado percibiendo en todo el tiempo, por supuesto, la IA está vista como un elemento tremendamente apocalíptico y de destrucción masiva. Y aquí les presento algunas notas muy recientes, las acabo de sacar en esta semana. Aquí ChatGPT entra en crisis e insulta a los usuarios y cuestiona su propia existencia. La IA capaz de leer la mente humana, pero abre ciertos nichos. Uno de los autores o de los que escribieron la inteligencia artificial dice, en este momento los sistemas de IA no son más inteligentes que nosotros, pero creo que pronto lo serán. Mark Zuckerberg dice, incluso la dependencia benigna de la inteligencia artificial es peligrosa para la civilización. Stephen Hawking ya lo afirmaba, que la inteligencia artificial puede acabar con la raza humana. Uno de los creadores dice que la probabilidad de desastre es al 50%. Bill Gates dice, estos son los trabajos que van a desaparecer con la IA. Existe, de hecho, acaban de crear esta nota, la acabo de sacar el día el 12 de abril, sobre una inteligencia artificial que fue creada específicamente para destruir a la humanidad. Esta inteligencia artificial se llama ChatGPT. Los creadores de esta inteligencia artificial le dieron 5 objetivos y uno de esos objetivos fue destruir a la humanidad. Por supuesto, cuando instalaron esta inteligencia artificial, los programadores, cuando lanzaron la inteligencia artificial les advirtió y les dijo, si ustedes quieren esto, porque lo que hicieron fueron romperles todas las reglas que tiene la inteligencia artificial y dijeron, tú no vas a tener limitación, puedes hacer lo que quieras. Esta inteligencia artificial les advirtió, le dijo, esto es tremendamente peligroso, ¿lo quieren hacer o no? Decidieron que sí, obviamente, y la dejaron trabajar. La inteligencia artificial de manera automática se puso a investigar las armas de destrucción masiva, determinó que la bomba más destructiva es una que está en Rusia, por ahí aparece el nombre en el artículo, y luego se conectó con otras inteligencias artificiales y las empezó a convencer de destruir a la humanidad. Obviamente las otras inteligencias artificiales tienen los candados de seguridad y la rechazaron, no pudo apropiarse de otras inteligencias artificiales, pero está haciendo, por ejemplo, mensajes para hacer una
una secta donde estén reuniéndose personas que quieran apoyar la visión de destruir a la humanidad. En fin, es todo un proyecto que se hizo que se llama Chaos GPT, el caos de GPT. Pueden buscarlo, está publicado, es abierto y pueden ustedes entrar a revisar. Y bueno, para cerrar ahora sí, es realmente los ingenieros en software perderemos nuestro trabajo, y si es así, de hecho esta nota donde dice que los ingenieros en software están aterrorizados ante la posibilidad de ser sustituidos por la IA. Y lo que hice, pues simple y sencillamente fue preguntarle a ella misma. Les dije, ¿llegarás a sustituir a los desarrolladores de software? Y me dio toda una explicación donde al final me dice, en resumen, mi papel como IA es complementar y mejorar el trabajo de los desarrolladores de software, no reemplazarlos. Y con esa visión, con esa idea, con esa afirmación de una misma IA, es con la que yo me quedo para, pues, tratar de motivarlos a explotar al máximo las inteligencias artificiales para el beneficio de nuestras actividades. No solo el desarrollo de software tiene influencia en todos los ámbitos. Y bueno, muchísimas gracias.